Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Un placer continuar con ustedes en esta webinar. En este caso vamos con el API 577. Ya conversamos sobre el API 510, sobre el API 653, sobre el D1.1 del ASME. Ahora nos toca el API 577, recordándoles que estos son códigos que requieren un estudio, digamos, además de este que nosotros estamos entregándoles, de un mayor tiempo, ¿no? Los invito a que de estas cuatro digamos, códigos que ustedes han tenido la oportunidad a través de humildemente de nuestra plataforma de interactuar, de conocer, pues ya tomen ustedes cuál de ellos es el que más aplica en función del área donde ustedes quieren desempeñarse y desenvolverse. Recuerden que la intención no es la de llenarse de certificaciones como inspector de diferentes códigos. La intención es un código pero que te sirva realmente en campo. Esto no es una carrera para buscar certificaciones y llenarse de certificaciones si nunca vas a ir a un campo, ¿no? Entonces, por favor, tengan precaución con eso, que es muy importante el inspector, pero en el campo, ¿no? Tocar está una introducción, inspección de soldadura, no conformidad de efectos, certificación del examinador de ensayo instructivo, precauciones de seguridad, proceso de soldadura, procedimiento de soldadura, calificación del soldador y examen no destructivo. Un poco la introducción. El API 577 proporciona orientación sobre la inspección de soldadura relacionada con la fabricación y reparación de equipos y tuberías de refinerías y plantas químicas, y para ayudar al inspector a cumplir su función de implementación en el API 510, 570 para tuberías y el API del estándar 653. Recordemos que esta es una norma que nos ayuda a soportar ella, ¿no? el resto de las otras normas que aquí aparecen, por lo cual pues es muy importante conocerla, saber de su existencia y aplicarla en campo en la medida que nos sea posible y nos lo requiera, digamos, la norma, ¿no? Inspección de soldadura. La inspección de soldadura incluye mucho más que la inspección visual o el examen no destructivo de la soldadura completa. Otros temas son importantes, como la revisión de las especificaciones, el diseño de las juntas, los procedimientos de limpieza, el desarrollo y la calificación de los procedimientos de soldadura y la calificación del soldador. Tengan presente, esta norma nos hace hincapié en estos temas que ellos plantean. No solamente es una inspección visual a través de la ASNT, que podemos certificarnos nivel 1 o nivel 2 o nivel 3 incluso. Es además de eso, además de ello, tenemos que tener un conocimiento que nos permita dar una indicación correcta, alguna recomendación cuando realicemos alguna observación, alguna inspección con el primer proceso o primer método de inspección no destructiva, como es la inspección visual, ¿no? Las actividades de inspección de soldadura se pueden separar en tres etapas correspondientes al proceso de trabajo de soldadura: tareas realizadas antes de la soldadura, durante la soldadura y al final de la soldadura. De esta forma, el API 577, ellos desglosan el proceso de inspección. Tareas realizadas antes de la soldadura. Tenemos que revisar dibujos, verificar la norma, el código, las especificaciones del contrato, revisar los requerimientos para soldadura con el personal involucrado, revisar los WPS y los registros de calificación del desempeño del soldador, WPQ u homologación, como lo llaman en algunos países, como por ejemplo allá en Perú, para asegurar que sean aceptables para el trabajo, conforme el examinador o los examinadores de ensayo instructivo, los procedimientos y el equipo de la organización de inspección aceptables para el trabajo. Es importante, previo al inicio de esta actividad de inspección, tener el conocimiento de todas estas variables que afectan nuestro trabajo de inspección. Debemos involucrarnos, conocer el WPS que vamos a emplear para el proceso de soldadura, en donde infiere, donde está allí, el proceso de soldadura que vamos a utilizar, el espesor de plancha para el cual está avalado ese WPS, y igualmente el WPQ, la homologación del soldador. Es muy probable que el soldador esté homologado en un proceso de soldadura que no necesariamente es el que vamos a emplear nosotros en campo. Eso tenemos que contrastarlo, verificarlo, tener muy en consideración lo expuesto anteriormente en las otras
temarios del API 510 o 65T, no recuerdo, entonces se le mencionó sobre la homologación y la habilitación. Esos términos se manejan en todas las normas y debemos estar claros cuando hacemos la evaluación propiamente dicha del soldador, si está conforme a todo ello. En cuanto al examinador o al inspector de ensayos no destructivos, él debe ser una persona calificada en la inspección a realizar. Si tú vas a hacer una inspección a través y la especificación del contrato te solicita ultrasonido, debe ser un inspector certificado por la ASNT al menos nivel 2 en ultrasonido, a no ser que ese inspector solo vaya a realizar medición de espesores, para lo cual no requiere ser nivel 2. Recordemos que nivel 2 suele emplearse para defectología, para verificar defectos en la soldadura, que es una cosa muy diferente a medir espesores de plancha, donde buscamos la pérdida de material traducida en corrosión, ¿no? Pérdida de material. También debemos requerir, nosotros involucrados con los dibujos, el isométrico, las juntas que vamos a verificar, la cantidad de ellas, los tamaños, el tipo de soldadura, el proceso de soldadura, el código en función de lo que vamos a inspeccionar. Si vamos a inspeccionar recipiente a presión, debe ser el 510. Si vamos a utilizar tubería, el OPI 570. Si vamos a inspeccionar algún tanque de almacenamiento que ya tenga alteraciones o no sea nuevo, 653. Si es nuevo, 650, como me lo acotó por allí Aguirre, y muy bien, esa es la diferencia entre 650 y 653. Sin embargo, en el momento no le puedo responder enseguida por razones de mi inconveniente aquí en Venezuela con la red, ¿no? Pero sí, esa es la diferencia. Verificar eso previo al inicio de la actividad de soldadura, de inspección de soldadura, que es nuestro trabajo, y lo que la norma nos lleva es la inspección de soldadura, el API 577, que es nuestro apoyo, como bien dice la norma, para los otros API. Tareas realizadas durante la soldadura: establecer una garantía del control de calidad de la organización, o sea, nos entrega una garantía que debemos cumplirles, ¿no?, conforme con los parámetros y técnicas de soldadura que sean compatibles con el WPS y el PQR, verificar la física completa, examen visual y todo lo que requerimos para, digamos, nuestra actividad como inspectores. Tenemos que tener perfecta condición física, porque como ustedes, por ejemplo, cuando se dio la oportunidad de un trabajo allá en Antamina a 5.000 y pico de metros de altura, 5.000 y algo metros de altura, requería una condición física aceptable porque te iba a pegar la presión, obviamente, ¿no? Uno no hace capaz de caminar, etcétera. Igual ocurre el inspector en campo. En nuestro trópico hay temperaturas bastante altas que cuando tú ingresas a una planta, por ejemplo, una planta de alquilación donde tienes que utilizar un traje completo de neopreno, y mucha gente se desmaya por el calor. Entonces debemos tener las condiciones físicas aptas para realizar el trabajo, ¿no? Y verificar que nuestra agudeza visual esté conforme para durante la actividad de soldadura podamos realizar tal cual la inspección, ¿no? Verificar que los parámetros coincidan o cumplan del WPS y el PQR con la especificación del contrato y con lo que tenemos en campo, con lo que debemos de revisar y establecer. Tareas realizadas al finalizar la soldadura: verifique la aceptación posterior a la soldadura, la apariencia y el acabado de las uniones. Recordemos que la norma nos infiere, nos dice que la soldadura debe estar libre de salpicaduras, ¿verdad?, libre de cualquier impureza, libre de escoria y cualquier otra inclusión que no sea la soldadura propiamente dicha previo a la aplicación de la pintura, al recubrimiento, de ser el caso. Debemos aceptarlo luego que se realicen todos los ensayos no destructivos asociados a esa soldadura, no solamente el visual. Si en esa junta requiere hacer un líquido penetrante, ultrasonido, radiografía, entre otros, debe hacerse antes de aceptar, digamos, como tal la liberación y realizar la liberación de la soldadura. Verifique que se realice en ubicaciones seleccionadas y revise los hallazgos del semestre. Las pruebas que se realizan, verifica que se hayan hecho conforme a lo establecido, ¿no?, que se hayan realizado y no tengamos ningún tipo de inconveniente, ¿no? Los hallazgos conseguidos, que lo recordemos que debemos realizar
un reporte de inspección donde se incluyen las condiciones encontradas y nuestra recomendación para una próxima reparación. Allí deben de ubicarse y deben de inscribirse todo la condición encontrada y la recomendación dada, ¿no? Y la ubicación precisa con registro fotográfico de las condiciones encontradas. Eso debe hacerse al finalizar la inspección. Tenemos que tener todos esos registros. Verifique el tratamiento térmico posterior a la soldadura se realice según el procedimiento y produzca resultados aceptables. De la mano de nuestro WPS tenemos que verificar si requiere o no, en función del proceso de soldadura y del material, el tratamiento térmico posterior. En la norma, por ejemplo, si estamos hablando de un proceso GTAU, en el A5.28 o SFA, como lo designa el ASME, pueden conseguir las temperaturas de entrepase y la temperatura del tratamiento térmico para cada tipo de electrodo y según el material, por supuesto, ¿no? Debemos verificar. Verifique que se realiza la prueba de presión para el procedimiento. Hay prueba hidrostática o prueba neumática. Recuerden que esa es la última prueba, luego de la cual no se acepta ningún cambio. Luego que tú hagas la prueba es como la entrega final, es prácticamente como un compendio de todo, donde tú es lo último que se hace, que son las pruebas de presión. Luego de allí no se puede alterar, no se puede soldar, nada. Previo a ello se realizan los ensayos instructivos buscando, digamos, algún defecto que vienen de una discontinuidad, como ustedes bien conocen, y subsanarlo antes de llegar a la prueba hidrostática. Realiza una auditoría final del expediente de inspección para identificar imprecisiones e informaciones completas. Recordemos que la inspección debe hacerse y debe documentarse de manera muy técnica. Esto no es una novela, no es un cuento de hadas, tenemos que escribirla de manera técnica para que cualquier tercero pueda leer y entender, ¿sí? Debemos de ser escribiendo hacia terceras personas, no narrando como narrar una historia, pero una historia con terminología bastante técnica. Recordemos que estamos hablando de unos inspectores que deben, digamos, manejar un glosario adecuado, no colocar, por ejemplo, sobreespesores en una junta en filé, porque como ustedes bien saben, ese tipo de defecto existe solo en biseles sobre espesores, cuando hablamos de ese tipo de defecto, ¿no? Por lo cual debemos de compaginar una cosa con la otra para evitar que tengamos inconvenientes. Se revisa el reporte para evitar que existan incongruencias en las cosas, que esté perfectamente ubicada el defecto encontrado o, digamos, el daño conseguido encontrado, y la recomendación que se quiere dejar, que esté plasmada. Tenemos que dejar todo perfectamente con la especificación adecuada. No se vamos a reemplazar un tornillo por un tornillo igual, no, eso no es un tornillo 236, un tornillo de la especificación que requiere, el grado, sus dimensiones correctas, todo debe estar bien documentado. No conformidades y defectos. En cualquier momento durante la inspección de soldadura, si se identifican defectos o no conformidades, se debe informar a los responsables del trabajo o corregirlo antes de que la soldadura continúe. Los defectos deben eliminarse por completo y volver a inspeccionarse siguiendo las mismas tareas descritas en esta sección, hasta que la soldadura sea aceptable. La acción correctiva para una no conformidad dependerá de la naturaleza de la no conformidad y su impacto en las propiedades de la soldadura. La acción correctiva puede incluir reelaboración de la soldadura. Con esto es importante, ¿no, compañeros, amigos, colegas? Nosotros debemos ir a campo, como se ha comentado en otras webinar, como hemos comentado en otras de las normas. Es importante nosotros, al momento de descubrir o visualizar, ¿no?, de algún defecto o alguna no conformidad, porque no está no se está realizando conforme lo especificado en el contrato, lo cual genera una no conformidad, como cuando una persona en una soldadura dejó muy amplio, digamos, la raíz y colocó algún elemento para, digamos, sobre él soldar, o cuando
no hacen un bisel adecuado, etcétera, o la soldadura es muy deficiente. Nosotros debemos identificarla y debemos levantar la bandera, como decimos, y debemos conversar eso, buscar la corrección en el término de la instancia, como se dice, o sea, inmediatamente, porque de otra manera vamos a generar más gastos y no solo porque generemos gastos, sino porque éticamente no es lo correcto saber que algo está malo y dejar que continúe. Bueno, entonces trabajemos de forma con bastante ética, profesionalismo, y estemos en campo verificando si pasó alguna discontinuidad, algún defecto. Enseguida demos la voz de alerta, participemos a los supervisores de campo para la corrección. No esperemos que todo llegue o se haga más tarde. Todo defecto debe eliminarse. Aquí te lo establece la norma. Si tú consigues un defecto, ¿sí?, debe eliminarse y debe repararse. Y vuelve a hacer el ensayo no destructivo para confirmar que se levantó la observación, por llamarla con algún término muy particular. La acción correctiva depende de una no conformidad, pues depende de lo que tenga que ser o no. Por ejemplo, tú estás viendo una soldadura y está deficiente, muy cóncavo o muy convexo el filé, que son defectos de la soldadura en filé, la convexividad, recuerden. De allí buscamos nosotros corregirla a través de una no conformidad que se genera. Mira, el cordón ubicado en la sección tal, de longitud tal, presentan deficiencia en su garganta, es de tanto, debe ser de tanto, etcétera. Traten de documentarla incluso con fotos, un registro fotográfico, porque es importante tener esto, de manera que pueda la persona en poco tiempo hacer la reparación, no esperar hasta el final, porque la experiencia nos dice a todos que cuando se genera una nota de no conformidad al principio y no le damos tiempo o no hacemos firmar un tiempo para levantar esa observación, generalmente no se ejecuta, porque se deja al final y al final y al final y al final se pierde y no se hizo y queda eso allí. Entonces trabajemos en función de mejorar las cosas, en función de que las actividades que consideremos expuestas, o sea, que están mal ejecutadas, fuera de especificación o están fuera de lo contractualmente estipulado, se realicen en poco tiempo. Certificación de examinador del ensayo no destructivo. Los códigos o estándares de referencia pueden requerir que un examinador esté calificado de acuerdo con un código específico y certificado para cumplir con los siguientes requisitos. La sección 5 de AFME, artículo 1, cuando se califica mediante el código de referencia, requiere que el personal de ensayos no destructivos esté calificado con uno de los siguientes: por la ASNTA1 o por el CP198, por el ANSI o por el ASME o la ASNT, perdón. El empleador debe desarrollar y establecer una práctica o procedimiento por escrito que detalle los requisitos del empleador para la certificación del personal, requisitos previos de capacitación, experiencia y examen ante la certificación. Y el B, requisitos de recertificación en caso que ya se haya certificado. Es importante nosotros, la Asociación de la AME, dan esas dos formas de certificarse. Generalmente utilizamos el A de la ASNT TC1C para traer las mejores prácticas recomendadas, ¿sí?, y establecemos nuestra certificación en alguna de las técnicas conocidas por todos, cualquiera de los ensayos no destructivos, ¿sí? Entonces es importante que tengamos esa la certificación de examinación que nos sugiere, que nos pide el API 577, que apoya, vuelvo y les repito, que es importante, a los demás API, ¿no?, al 653, al 510, al 570, a través, porque esto es solo soldadura, no solamente, valga la redundancia y me disculpo. Precauciones de seguridad. Los inspectores deben ser conscientes de los riesgos asociados con la soldadura y tomar las medidas adecuadas para evitar lesiones mientras realizan tareas de inspección. Como mínimo, las reglas y regulaciones de seguridad del sitio deben revisarse según corresponda a las operaciones de soldadura. Los peligros comúnmente encontrados incluyen radiación de arco contaminado del aire y calor de desecho en el aire.
o calor, o puede ser que también nos consigamos radiación. Cuando subimos puede ser que subiendo algún andamio nos tropecemos con una escalera. Hay tantas cosas que nos impiden, o sea, nos impiden, no, discúlpenme, debemos llamar la atención, tenemos que tener mucha precaución porque estamos trabajando en caliente. Debemos estar perfectamente con nuestra indumentaria, o sea, con nuestro equipo de protección personal, permitir que el soldador realice su actividad, estar pendiente si estamos dentro de un espacio confinado en el caso de los recipientes o en el caso de un tanque, con nuestro arnés de seguridad, saber exactamente dónde estamos, saber las medidas de escape, las rutas de escape, tener precaución de no tocar cosas expuestas al calor. Si una persona acabó de realizar una soldadura, no enseguida tocarla, obviamente. Ese tipo de cosas es importante porque nos impide, o sea, está en riesgo nuestra vida. Es importante para la norma, para todos, la salud, como les comenté el día de ayer, ¿no? Es muy importante, primero que nada, la seguridad. Proceso de soldadura. El inspector API 577 debe comprender los procesos básicos de soldadura por arco utilizados con frecuencia en la fabricación y reparación de equipos, de procesos químicos y de refinería. Estos procesos incluyen. Estos son procesos que la norma les va explicando, pero son procesos que te habla de las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, ¿no? Entre los procesos está el esmao, getao, gemao, guitao, fecao, suao y suao, ¿no? En todos los procesos anteriores el inspector debe estar familiarizado con los principios básicos de operación, el equipo, las antorchas, los gases, las características eléctricas, la clasificación, especificaciones del electrodo y material de relleno, ventajas y limitaciones de cada proceso. Es importante que ustedes, al momento previo al inicio de las actividades de soldadura, cuando el primer paso, tareas previas de soldadura, reconozcan el proceso que van a emplear, el proceso de soldadura que van a utilizar, con el objeto de verificar las posibles defectos que genera ese proceso de soldadura, cómo evitarlos, cuáles son los riesgos asociados al proceso de soldadura y qué debemos de cuidar en ellos. Si no conocen, existe una manera de determinar el electrodo. Todo está basado en el ASME sección 9. De allí buscamos el API 577 califica su procedimiento de soldadura a través de la sección 9 del ASME. Esto lo infiere la norma. Una API 577, les repito, debe estar en conocimiento, debe conocer, más no tiene que sabérselo de memoria, porque recordemos que ustedes deben de tener un sitio donde pueda tener toda su documentación, sus planos, las especificaciones técnicas y especificaciones de los procesos de soldadura a emplear. De allí es que no es necesario que se lo sepan de memoria, lo conozcan de memoria, más deben de tener el conocimiento de la existencia de ellos. Procedimiento de soldadura. Las especificaciones del procedimiento de soldadura WPS detallan los pasos necesarios para hacer soldaduras y generalmente consisten en una descripción descrita, detalles de la junta de soldadura, variables de proceso de soldadura y datos de pruebas de calificación para demostrar que el procedimiento produce soldaduras que cumplen con los requisitos de diseño. La mayoría de los códigos de soldadura requieren que se use un WPS para soldar, fabricar y reparar recipientes a presión, tuberías y tanques. Todos los códigos y estándares de soldadura tendrán diferentes requisitos para el desarrollo del procedimiento de soldadura. El API 577 no contiene detalles sobre el desarrollo o la calificación de WPS, sin embargo, se hace referencia a los requisitos contenidos en la sección 9 del código de recipientes a presión de caldera ASME. Por lo tanto, los usuarios de API 577 deben estar familiarizados con el desarrollo y las calificaciones de WPS de acuerdo con la sección 9 del ASME.
les repito este pedazo textualmente de la norma. El API 577 no contiene detalles sobre el desarrollo o la calificación de WPS. Ello no lo hace el API 577. Sin embargo, se hace referencia a los requisitos contenidos en la sección 9 del Código de Recipientes a Presión de Caldera, de la sección 9 del AMI. Por lo tanto, los usuarios de API 577 deben estar familiarizados con el desarrollo y las calificaciones de WPS de acuerdo con la sección 9 del ASME. O sea, es con el ASME sección 9 que realizamos los procedimientos de soldadura. Si bien un WPS proporciona un detalle escrito de las instrucciones de soldadura variables, estos detalles deben probarse soldando un cupón de prueba o espécimen o probeta, como se le dice en alguna de las otras normas. Los datos obtenidos al soldar el cupón de prueba se ilustran en un registro de calificación de procedimiento PQR. Una vez que el PQR valida el WPS, los soldadores pueden ser probados y los datos subsiguientes obtenidos aquí se registran en un registro de calificación de soldadores, a menudo conocido como calificación de rendimiento de soldador, WPQ, o en otros códigos como registro de prueba de calificación de soldador, WQTR. Aquí, en este párrafo, la norma indica cuál es cada parte que compete a un WPS. El WPS tiene las variables de dos juntas de dos materiales que se quieren unir a través de un proceso de soldadura. Se busca la composición química de los elementos a unir, y en función del proceso de soldadura se selecciona el electrodo. Una vez selecciona el electrodo, se selecciona la velocidad del electrodo, el rango de amperaje y voltaje según el electrodo. Hay tabla según el fabricante, nos dice cuál es el rango de amperaje y voltaje requerido. Si es un proceso como el GTAU donde requiere gas de protección, nos dice qué gas debemos utilizar y el tipo de electrodo de tungsteno que debemos utilizar para formar el arco. En fin, todo a través de la norma. Eso nos lo dice el WPS, pero el WPS debe probarse, como todos ya saben y lo hemos comentado en otro webinar, se hace una serie de ensayos para verificar si realmente esa soldadura funciona, existe soldabilidad en esos metales. A través de se genera un registro llamado PQR, que es registro de calificación del procedimiento de soldadura. Una vez que se realizó ese registro donde dice que esa soldadura es soldable, que no fractura la soldadura y que es resistente, o sea, está avalado en su PQR, con ese WPS se puede calificar un soldador buscando darle su calificación llamada WPQ. Entonces, para que tengan en distinción esas tres, que todas las normas lo manejan iguales. Para todas las normas existen estas tres cosas, ya sea que te califique con el D1.1 o con el ASME sección 9, igual y consisten, estos son los conceptos que se manejan. Un WPS completo desglosa todas las variables de soldadura, describiéndolo como variables esenciales, no esenciales o complementarias. Las variables esenciales, ojo, afectan las propiedades mecánicas de la soldadura. Si se cambia más allá de lo que el párrafo del código de referencia permite para el proceso, se debe volver a calificar el procedimiento de soldadura. O sea, es otro procedimiento de soldadura cuando se alteran alguna de estas variables. Variables no esenciales no afectan las propiedades mecánicas de la soldadura. Se puede cambiar el WPS sin volver a calificar el procedimiento porque no lo varía, ¿no? Y se aplican variables esenciales suplementarias o cuando lo especifica el usuario final. Se tratan como variables esenciales cuando se aplican, realmente cuando se requiere tenacidad de la muestra, ¿no? O sea, son suplementarias, pero realmente pues no hacen algún cambio como tal. La norma nos dice algunas variables esenciales. Generalmente incluyen información como esta, le llamamos esenciales mínimos.
el proceso de soldadura, la especificación del material base, el material de relleno, el tipo de corriente, la posición, el gas de protección si se usa. Eso es lo asociado con las variables esenciales. Vamos a revisar un WPS y un PQR. Esto nos dice lo siguiente: el trabajo de revisar el WPS y el PQR, que lo dice la norma, es una de las responsabilidades más comunes del inspector de soldadura para verificar que sean aceptables para la soldadura. El paso inicial es verificar que el WPS se haya completado correctamente y que aborde los requisitos de la sección 9 y el código de construcción y reparación. ¿Qué es lo que hacemos? Verificamos en la sección 9, incluso en esta norma, yo se lo voy a hacer llegar a través de, en estos próximos días, a través de su correo. Te dice, está el formato y te dice cada parte comparándola con el formato que maneja la sección 9. Es el mismo formato porque, como ustedes inicialmente se les comentó hace un rato, es a través de la sección 9 cómo se califica el procedimiento de soldadura para el API 577. Entonces, ¿qué hacemos? Allí aparece de dónde sale el tipo de junta, el diseño de junta, de dónde sale el material de aporte, cada uno de los elementos que contemplan que debe contener un WPS. Eso tenemos que revisarlo, verificar que todas las variables esenciales estén en el WPS. Segundo paso, verificar que el PQR se haya completado correctamente y aborde todos los requisitos de la sección 9. Igual, el PQR igual está descrito en la sección 9 y te infiere todo lo que es prácticamente una copia del WPS más las pruebas que se le van a agregar, que son las pruebas que, dependiendo del tipo de junta, si es en bisel o si es en filé, dependiendo de ello hay diferentes pruebas, prueba de doblez de cara, doblez de raíz, ese tipo de pruebas, y la cantidad de pruebas también dice allí. Eso todo está en la sección 9 del ASME, que es el que utilizamos. El tercer paso es confirmar que los valores de las variables esenciales del PQR soporten adecuadamente el rango especificado en el WPS. Para fines de simplicidad, la siguiente lista es necesaria, es solo un proceso de soldadura. Esas listas son listas donde aparecen todos los rangos, los procedimientos de soldadura aparecen, la mayoría son precalificados, están en la sección 9 del AME. Calificación del soldador. La calificación de desempeño del soldador es similar a la calificación del procedimiento de soldadura para establecer la capacidad del soldador de depositar metales de soldadura sólida. Un soldador puede ser calificado por radiografía de un cupón de prueba, una probeta a la cual se le hace radiografía, o de una soldadura de producción inicial, o por una prueba de doblez de un cupón. La responsabilidad de los soldadores calificados se limita al contratista o fabricante que emplea al soldador y no se puede delegar a otra organización. Si tú eres el contratista, tú tienes que tener la homologación de tu soldador, el cual debe tener registrado el WPS con el cual él fue evaluado y por el cual se le va a realizar una prueba. Se le hace una probeta, dependiendo si va a soldar plancha o si va a soldar tubería. La sección 9 del AME te dice de qué manera va a realizar las probetas, el tipo de prueba, pero ya es una cosa muy diferente, muy aparte, porque estamos hablando de calificación de un procedimiento de un soldador, que la sección 9 del AME. Podemos obviamente más adelante hacer una explicación de ello, ¿sí? Cuando ustedes lo requieran, a través del grupo nos ponemos de acuerdo y lo hacemos, ¿no? Para explicar a la sección 9 cómo realmente se hace, ¿no? Eso es un curso y todo lo demás, sin embargo, pues podemos apoyarnos todos haciendo esto. Examen no destructivo, discontinuidades. El examen no destructivo, por su sigla en inglés NDE, se define como aquellos métodos de inspección que permiten examinar los materiales sin cambiar o destruir su utilidad. El inspector de soldadura debe estar más familiarizado con todos los métodos de ensayo no destructivo y elegir el método más adecuado para detectar discontinuidades anticipadas. Recuerden que nosotros, los no destructivos, son esos ensayos que utilizamos para la soldadura sin necesidad de alterarla, de romperla. No es como cuando hacemos pruebas de concreto.
para verificar su resistencia. Recuerde que hacemos cupones para decir que resistencia de 150, 250, en fin, pero son destructivos porque tú tienes que hacer una prueba y romper la probeta. En este caso no. Un ensayo destructivo a través, por ejemplo, un líquido penetrante, tú adicionas el líquido y con el principio de capilaridad verifica si hay agrietamiento. Ultrasonido a través de las ondas que viajan a través del espesor de la plancha o espesor del tubo, verifican si hay laminaciones o pérdida de espesor cuando se mide espesores. Y así cada ensayo. Con ultrasonido y radiografía verifica si hay falta de penetración, ¿no? Y ese tipo de efectos. Tenemos que estar familiarizados con ello para saber cuál aplicar. Sin embargo, la norma nos infiere algún tipo de discontinuidad, digamos, cómo debe repararse, dónde ocurre y dónde está establecido, no dónde se genera, dónde existen porosidades, dónde se genera inclusiones, forma de falta de fusión, laminación, etcétera. Esto es de la norma, pero la norma también nos dice, esto se lo voy a pasar, ustedes lo pueden ver, digamos, más detalladamente una vez que le pasemos la presentación, cada uno de los efectos, y también te dice el cuadro, lamentablemente se ve muy pequeña aquí, probablemente, pero ya ustedes lo van a tener donde puedan detallar mejor, incluso en la norma. Te dice también el tipo de ensayo y qué defectos puedes conseguir, que es el cuadro que tú ves en la parte inferior derecha, ahí aparece el tipo de ensayo que puede, y aparece el tipo de defecto, ¿no? Cómo se designa el ensayo destructivo, perdón, y qué puedes conseguir y cuál método emplear. Esto te lo dice la norma como referencia para que las personas tengan a bien emplearlo. ¿Sí? Por ejemplo, el tipo de discontinuidad comúnmente encontradas en diferentes procesos de soldadura. ¿Sí? Para diferentes procesos de soldadura, el tipo de discontinuidad, el tipo de ensayo no exclusivo y la solución más práctica, ¿no? Allí lo tienen en el caso de material, por ejemplo, acero al carbono. Ahí tú puedes verificar cada una de ellas, porosidades se consiguen en todo, radiografía, bajo hidrógeno y las propiedades de soldabilidad, ¿no? Podemos verificar ahí cada una de ellas, los ensayos, como les dije, para el caso de acero de carbono, así para cada uno de los metales existen tablas. Finalmente les traigo un punto que es la inspección visual. El examen visual es el método de ensayo destructivo más utilizado para soldaduras. Incluye la observación directa o indirecta de la superficie expuesta de la soldadura y el metal base. El examen visual directo se realiza utilizando el acceso. El acceso es suficiente para colocar el ojo dentro de unas de 6 a 24 pulgadas de la superficie a examinar y un ángulo no inferior a 30 grados. De esa manera se realiza la inspección visual. Ya, digamos, hablar sobre el método de inspección visual, pues muchos de ustedes probablemente están certificados a través de la SNT nivel 2 en inspección visual y conocen de este campo tanto o más de lo que conozco yo seguramente. Por lo que, bueno, esta es lo que le traemos, lo que les quería compartir con ustedes, lo relacionado con el API 577, que es la norma que nos lleva, trata solo de soldadura. Es una norma muy corta, si pueden certificarse en ella es muy bueno, porque les abre, digamos, la posibilidad de trabajar en cualquier recipiente, torres, tambores, tanques, cualquiera de ellos, como lo mismo, o tubería, como mismo lo infiere la norma, ¿no? Es una norma complementaria a las demás, ¿no? Tú puedes ser inspector de soldadura CWI, pero también puedes ser inspector de soldadura API 577. Para todos, pues, muchas gracias por su tiempo, estoy presto a preguntas. Como ustedes ven, es una norma relativamente corta, sencilla. La norma básicamente te habla de los procesos de soldadura, cuáles son el tipo de ventajas y desventajas de cada uno de ellos, de los más comunes, de las cuales pues, ustedes podrían, por supuesto, verificar. No digamos un punto de honor para estudiar tanto, porque ya sería como estudio para un examen para aplicar por la certificación. Para todos, muchísimas gracias por su atención. Ahí tienen mis datos, ya a través del correo, a través del WhatsApp del grupo, pues seguramente me pueden contactar, estamos a la orden. Y bueno, muy buenas noches y bueno, estoy presto a cualquier duda, a la orden. Gracias.